this morning. Sus manos esta mañana. Let's pray the blessing of the Lord upon everyone who's here in the house today. Oremos la bendición del Señor sobre todos los que están aquí presentes en este día And those watching us from a distance as well. y aquellos que nos están viendo a través de la distancia también. And we pray them to stretch their hands out and bless us as well. Y le pedimos a ellos que también extiendan sus manos y nos bendigan de igual manera. Everyone, lift up your prayer from behalf of all the brethren in Jesus' name. Todos levanten sus manos en oración y las oraciones delante de la presencia del Señor a favor de todo su pueblo. Jesus of Nazareth, thank you for this blessed congregation, our family in Christ. Your peace and blessing be upon your people in Jesus' name. Amen, my Lord. Amén, gloria a Dios. Amen. Glory to God. Amen. Just look at somebody from a distance and just flash them the sign of peace, if you would. Mire a alguien de la distancia y Look denle around, saludo look de paz around. a través de la distancia, por Those in the favor. balcony, look down. Those in the Los que están sanctuary, arriba, los look que up. están abajo en el santuario. And look around you, everyone. Bless Mire, everyone. Señor, bendiga a todos. Bless your people. Bendice a tu Bless pueblo, your Señor. congregation, your family in the Lord Jesus Christ. And praise God for everyone who's here this morning. Y gloria a Dios por todos los que están aquí presentes en esta I mañana. said, praise God for everyone who's here today. Gloria a Dios por todos los que están aquí hoy. Hallelujah. Gloria a Jesús. As the children and young people go to their places, Mientras los niños y los prejóvenes van a sus clases, let's go right to the word of the Lord this morning, vamos directo a la palabra del Señor en esta mañana. found in the book of 1 Corinthians. Se encuentra en Primera de Corintios. Amen. Everyone together, please rise for the reading of the word. Todos juntos de pie para la lectura de la palabra. That's an ancient custom that we honor here as well, Esa es una costumbre la cual mantenemos aquí. a sign of respect for God. Una señal de respeto hacia Dios. If you physically cannot stand, then in your heart, do so, please. Si físicamente no puede pararse, pues por favor hágalo en su corazón. Let's read the word together Y leamos la palabra juntos. in English. En inglés. En español. Y nosotros, espiritual a lo espiritual. Amen. May your word go forth this day. Que tu palabra fluya en este día, Señor. May it accomplish everything for the which you send it. Y que cumpla todo lo cual tú le has mandado. Save those who do not know you. Salva a aquellos que no te conocen. Restore the backslider, dear God. Restaura el caído, Señor. Strengthen, Fortalece, comfort, consuela and bless in every way your people here, my Lord, y bendice en todas formas a tu pueblo aquí, Señor. and those watching from afar. Y aquellos que nos ven a través de la distancia. We ask it in confidence through Christ our Lord.
Lo pedimos en confianza a Cristo Jesús nuestro Señor. And the people agreed and said, Amen. Y el pueblo está de acuerdo, diga amén. Amén. Amen. Hallelujah. Gloria a Dios. Thank you, Lord. Please be seated, everyone. Pueden sentarse todos. And welcome to the month of August. Y bienvenidos al mes de agosto. Gloria a Dios. Alabado Jesús. The verse that we've just finished reading here El versículo que terminamos de leer aquí was written by Paul to the congregation in a church in Greece, fue escrito por Pablo a la congregación en Grecia, specifically a city in Greece known as Corinth. específicamente en una ciudad en Grecia que se llamaba Corintios. That city is still there, Y esa ciudad todavía está ahí. and you can visit the ruins of the city that was at the time of Paul. Y puedes visitar las ruinas de esta ciudad que fue en los tiempos de Pablo. And because of the nature of that city, Y por causa de la naturaleza de esa ciudad, God sent a particular message in the letters to the Corinthians. Dios envía un mensaje en particular a los corintios. Each of the cities that received epistles, Cada una de las ciudades que recibieron las epístolas, Ephesus, Éfesos, Thessalonica, Tesalónica, Colossia, and so los forth, colosenses y sucesivamente. you will see a slightly different tone to each of the epistles, Y usted va a ver un tono un poco diferente a cada una de estas epístolas, according to the need that was present in that congregation. de acuerdo a la necesidad que estaba presente en esa congregación. And the collection of all the epistles, Y la colección de todas las cosas, all the letters written by Paul todas las cartas escritas por Pablo and also by Peter, y también por Pedro, James, and John, Santiago y Juan and even Jude, y también Judas. put those letters together, Y poniendo todas esas cartas juntas. and you will see the various different situations Y usted va a ver las situaciones diferentes that existed back in the first century que existían para el primer siglo and are representative y representadamente of the status of the church throughout time. representando el estatus de la iglesia para aquel entonces. In particular, the Corinthian congregation En particular la congregación de Corintios, found itself in a city la cual se encontraba en una ciudad that was very heavily influenced by Greek religion. que era muy fuerte influenciada por la religión griega. And not only the religion of the Greeks, Pero no solo la religión de los griegos, the many different gods that the Greeks had, sino los muchos dioses a los cuales los griegos tenían, but the different practices of the people that believed in those gods. sino también las diferentes prácticas de las personas que creían en esos dioses. One of the famous religious beliefs of the Greeks at the time Una de las religiones, de las creencias famosas de las religiones de los griegos para ese entonces, was a very strong devotion to the Greek god Apollo. era una devoción en gran manera al gran dios Apolo. And this god had a temple that was built in his honor Y a este dios ellos le habían hecho un templo en su honor in a city called Delphi. en una ciudad llamada Delfa. And there was a woman that would be inside that temple. Y había una mujer la cual estaba dentro de ese templo. People would bring her offerings, Las personas le traían a ella su ofrenda and she would intercede for them with the, of course, we know, false god Apollos. y ella intercedía por ellos en unión al dios falso Apolo. And she would go into a trance, Y ella pasaba por ese trance and she would start speaking words that nobody could understand. y ella comenzaba a hablar unas palabras que nadie entendía. And one of the priests that was there Y uno de los sacerdotes que estaban ahí would write down what she was saying escribía lo que ella decía and would interpret her words for the person seeking the guidance of this false god. e interpretaba las palabras para la persona que estaba buscando esta guianza de este dios falso. There was also present a cult of the goddess Athena. También había un culto que se llamaba para el dios Afina. And Artemis and Zeus and Y so many different Todos gods. estos dioses, tantos diferentes dioses,
which is why Paul, Y es por esto que Pablo, when he went to the city of Athens cuando él fue a la ciudad de Atenas and he saw all these different religious practices, y vio todas estas prácticas religiosas, and he saw so many altars all over the place, y él vio tantos altares por todos los lugares, he was aware that among the Greeks él estaba al tanto que entre los griegos there was a great hunger había una gran hambre inside of them dentro de ellos to reach out for something bigger than they were. para alcanzar por algo aún más grande de lo que eran ellos. Do not forget, it is from the Greeks Y no se olvide que era de los griegos that we also received great intelligence, que también recibimos gran inteligencia, the foundation of our government, la fundación de nuestros gobiernos, democracy, la democracia, draws from the Greeks. deriva de los griegos. The philosophies that we have learned in our cultures comes also from the Greeks. Las filosofías que hemos aprendido en nuestras culturas también derivan de los griegos. They were very intellectual people, Eran un grupo de personas bien intelectuales, but beyond their intellect, pero más allá de lo intelecto, they knew that there was something greater. ellos sabían que había algo aún mayor. In their spiritual darkness, Y en su espiritualidad oscura, they reached out and created gods. ellos alcanzaron y crearon a dioses And they began to worship these gods y comenzaron a adorar a estos dioses because they knew that there was something that they were not able to access, porque ellos sabían que había algo a lo cual ellos no podían tener acceso, something beyond even their intellect. algo aún más allá de su intelecto. And remember, the Greeks prided themselves on their intellect. Y acuérdense que los griegos se orgullecían en su intelecto. From there we get Aristotle and Plato and all these Y famous de ahí que tenemos a philosophers. Aristóteles y a Platón y a todos estos gran filósofos. This was a very intellectual society, Esta era una sociedad bien intelectual, but they knew that their intelligence could only go so far. pero ellos sabían que su inteligencia solo podía ir hasta cierto límite. There was something in them telling them Había algo dentro de ellos, that there was something bigger. algo aún mayor. So they made up all these gods. Así que ellos hicieron todos estos dioses. And in fact, when they finished creating the pantheon, this group of gods, Y como un factor, cuando terminaron de hacer el panteón de todos este grupo de dioses, they even made another altar, aún así hicieron otro altar and they named that altar e hicieron el nombre de ese altar to the unknown God. al Dios no conocido. They were covering their bets. Ellos estaban cubriendo lo mejor que podían. They wanted to make sure we got all the gods covered. Ellos querían asegurarse que tenían a todos los dioses cubiertos. And in case we left one out, that's for him. Y en caso Or que her. dejasen uno fuera, pues ese era para ese Dios. And Paul, using the wisdom that Almighty God gives, Y Pablo, usando la sabiduría que el Dios Todopoderoso daba, when he stood before the court of the Greek intellectuals cuando se paró delante de la corte de todos los intelectuales, on a place called Mars Hill, y a donde en este lugar, Mars Hill, that's where the Supreme Court was. y es aquí donde era la corte suprema, I had the honor when I was in Greece to stand at that place. tuve el honor cuando estaba en Grecia de ir a este I lugar. took pictures and videos of me standing right where the Apostle Paul had stood. Y tomé retratos y videos de donde estuvo el apóstol Pablo. And from the place where Paul stood, you could look and see all the different gods and goddesses and all the different Y de religious donde- places. De donde estaba Pablo parado, usted puede ver las identificaciones de todos estos dioses que ellos habían creado y todos estos lugares religiosos. And he said to those people, Y le dijo a estas personas, notice how he started. y nótese cómo él comienza. The Bible tells us the person that wins souls is wise. La Biblia nos dice que la persona que gana almas es sabia. That is absolutely essential Y esto es absolutamente esencial. for anyone who wants to proclaim Christ to the lost. Cuando alguien quiere proclamar a Cristo a los perdidos, We must pray and receive from the Lord tiene que orar y recibir del Señor words that the Holy Spirit teaches. palabras que el Espíritu Santo enseña. We do not lean on our own understanding. No nos llevamos bajo nuestro propio entendimiento. We
confide to God that without Him we can do nothing. Confiamos y confesamos a Dios que sin Él no podemos hacer nada. But with Him, Pero con Él everything is possible. todo es posible. And Jesus promised Y Jesús promete that the Holy Spirit que el Espíritu Santo would give us the right words to say nos va a dar las palabras correctas para decir in every individual circumstance. y en cada situación y circunstancia. It is vital to remember always Es vital que recordemos siempre when bringing the word of God to those who do not yet know Christ que cuando traemos la palabra de Dios a aquellos que no conocen a Cristo, that it isn't your charm or your intelligence that's going to win that person for Christ. que no es su encanto o su inteligencia la que va a traer esa persona a Cristo. The only thing that breaks open a hard heart Lo único que abre y quebranta un corazón endurecido are the words given by God, son las palabras dadas por Dios, where you and I simply become vessels donde usted y yo simplemente venimos a ser vasos and we speak what He gives us. y hablamos lo que Él nos da a nosotros. And the Bible says that word is a fire, Y la palabra dice que esa palabra es un fuego, that word is a hammer. esa palabra es un martillo, It does the work for the which God has sent it. hace la obra que Dios le ha mandado hacer. And when everything is done and completed, Y cuando todo es hecho y completado, we can turn and give God all the thanks and all the praise, podemos voltearnos y darle gracias a Dios y toda alabanza, because it wasn't us, porque no fuimos nosotros, it was Him. fue Él. Gloria a Dios. If aleluya. you know Christ, Si usted conoce a Cristo, you are a vessel in God's hands. usted es un vaso en las manos del Señor. And the more you learn the Word of God, Y mientras más usted aprende la palabra de Dios, the more useful you will be in the work of the kingdom. más útil usted va a ser en la obra del Señor. Paul stood up and looked at that group of people, Pablo se levantó y miró a ese grupo de personas and the words the Holy Spirit gave him y las palabras que el Espíritu Santo le dio a él were these. fueron estas. And you can see the sermon that he preached to those people still to this day. Y usted puede ver el mensaje que fue predicado a ese pueblo hasta este día. They wrote it on a plaque, Ellos lo escribieron en una placa and the plaque is on the mountain to this day. y la placa está en esa montaña hasta este día. It's amazing when you know history, when you can appreciate these Es wonderful sorprendente cuando moments. conoces la historia y puedes apreciarla más. That's why I share it with you. Y es por eso que lo comparto con ustedes. But he began by telling these intellectual idolaters. Pero nuevamente diciéndole a estos idólatras That's what they intelectuales, were, intellectual idolaters. porque eso era lo que eran, idólatras intelectuales. He didn't say what some people might think he would say. Él no dijo lo que algunas personas pensarían decir. Most people would say, get up there and say, oye, all those idols, man, that's not of God. Algunas personas dirían, mira, todos esos ídolos, eso no es de Dios. There's a word for that in Puerto Rico. Pero hay una palabra que describe esto en Puerto Rico. That kind of approach Esa clase de aproche in talking to souls. en hablarle a las almas. When you go in with a punch, you Cuando know, vas ahí como un puño. all those idols, break those idols, that's not of God. Rompe Right? todos esos ídolos, todo eso no es de Dios. Well, there's a word for that. Pues sabes, hay una palabra para ello. A lo bruto. I'm sorry. A lo bruto. Y una brutalidad. That's something You're without sense. being brutal. Está siendo bien The brutal. Bible will call you being foolish, La Biblia te llamaría que está siendo necio. because all you're doing by attacking them Porque todo lo que estás haciendo atacándoles a ellos is making them get defensive. es haciéndole que se pongan a la defensiva. That's all you're doing. Y eso es lo que estás haciendo. You may have the best intention. Puede que tenga las mejores intenciones. Yes, the idols are wrong. Sí, los ídolos son malos. Yes, they have to come out of that idolatry. Y sí, tienen que salir de esa idolatría. But you can win someone over Pero tú te puedes ganar a alguien with the words the Holy Spirit teaches, con las palabras que el Espíritu Santo enseña. not by going in there in your own strength, No yendo con tus propias fuerzas your own intelligence, o con tu propia inteligencia. thinking that you know what's best for them. Pensando que tú crees que sabes lo que es mejor para ellos. The one who knows what's best for them is Almighty God. El único que sabe lo que es lo mejor es el Dios Todopoderoso. So Paul stands up and says to these men, Así que Pablo se detiene y le dice a estos hombres, I see you are very religious. veo que eres bien religioso. Did you hear that?
¿Escuchaste eso? The apostle to the Gentiles. El apóstol le dice a los gentiles, The one who wrote the majority of our New Testament. el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, A vessel of God in every sense of the word. el vaso de Dios en todo el sentido de la palabra, Got up and he actually commended the Athenians. se levanta y prácticamente él Los elogió. Wow, you guys are religious, aren't you? dice, oh, mira, ustedes son religiosos, I ¿verdad? wonder how many of you would have thought of that. Me pregunto cuántos de ustedes hubieran pensado así. When, in Puerto Rico, there was this preacher who's passed away for a long time now. En Puerto Rico había este predicador que ya hace tiempo murió You know who he is, Mary. His name was Jeñito. y su nombre era Jeñito. I just love those Puerto Rican names. Y me Jeñito. encanta esos nombres I puertorriqueños. don't know what his Jeñito. name was. That's what they called him. No sé cuál era su verdadero nombre, pero así le llamaban Jeñito. He would go and stand in front of the Catholic churches in his town. Él se iba y se paraba frente a las iglesias católicas en su pueblo And he would stand in the plaza, y él se paraba ahí en la plaza pointing at the church. señalando a la iglesia Everywhere he went, he did this. y donde quiera que iba hacía esto. And he would say, hijos del diablo, Decía, sons of the devil, idólatras, van para el idolaters, infierno. you're all going to hell. Vengan a Cristo antes que se pierdan. And Come to Christ before you perish. the man who taught him El hombre que le enseñó a él was my spiritual father, Rafael Hernandez. fue mi padre espiritual, Rafael Hernández. And when I was visiting my dad, my spiritual dad once, Y mientras estaba visitando a mi padre espiritual en una ocasión, he told me, eso él no lo aprendió de mí. dice, oh, that he's doing, he did not learn it from me. He made a mess on his own. Él se hizo un revolú él mismo. That didn't draw anybody to Christ. Eso no trajo a nadie a Cristo. That made enemies. Eso hizo enemistades. Of everywhere he went, he had enemies. Y Why? donde Of quiera que él course. iba tenía enemistades. Pues claro, Everything por was supuesto. insults. Todo era Insults. insultos e Those were insultos. not words taught Esas by no the eran Holy palabras Spirit. enseñadas por el Espíritu Those were Santo. words coming out of his own mind, Eso eran palabras saliendo de su propia mente, out of his own intentions. de sus propias intenciones. We do not speak because we want to speak. No hablamos porque querramos hablar. We do not speak what we want to speak. No hablamos lo que querramos hablar. If we want to be effective Si queremos ser efectivos and make change, positive change in y people's causar lives, cambios positivos en las personas, we must be fishers of people tenemos que ser pescadores de hombres and know what bait to use. y saber qué carnada usamos. But we don't know what bait to use. Pero no sabemos qué carnada usar. Everybody's different. Todo el mundo es diferente. That's why we need, Es por eso que and necesitamos that's why we have received y es por eso que hemos recibido the Spirit el Espíritu, who is from God. que es de Dios. Everybody here who knows Christ, Todos los aquí que conocemos a Cristo, you have received the Spirit of God. usted ha recibido el Espíritu de Dios. Do you understand the greatness of this? ¿Entiende la grandeza de esto? It is the teaching of the New Testament Es la enseñanza del Nuevo Testamento. that God, the Holy Spirit, Que Dios, el Espíritu Santo, also called the Helper by Jesus, también conocido como el ayudador por Jesús, has been given, sent into the hearts of every man and woman that has committed their heart to Jesus ha sido Christ. enviado al corazón de cada hombre y mujer que ha aceptado a Cristo. And He has made all the eternal realities Y Él ha hecho todas estas realidades eternales available to us. disponibles a nosotros. He speaks to us. Él nos habla, He guides us. Él nos guía, He blesses us. Él nos bendice, He corrects us. Él nos corrige. He is the representative of Jesus on the earth. Él es el representante de Jesús aquí en la tierra. While Jesus in his glorified body is in heaven, Mientras Jesús en su cuerpo glorificado está en el cielo, He sent the Holy Spirit Él envió al Espíritu to Santo do all of this for para us. hacer todo esto por nosotros. And anything we have, Y todo lo que tenemos, anything we can do, todo lo que podemos hacer, all flow from the Holy Spirit todo fluye del Espíritu Santo that's inside the heart of every one of my brothers and sisters here que está today. dentro de mi corazón y de cada hermano y hermana aquí We presente. depend on the Holy Spirit. Dependemos del Espíritu Santo. And when we do that, Y cuando hacemos esto, Jesus said that the Spirit would not speak of himself, Jesús dice que el Espíritu no va a hablar de sí mismo, but the Holy Spirit would lift up Jesus. pero el Espíritu Santo va a exaltar a Jesús. So the greater awareness we Así que, have
La grande seguridad que tenemos, the greater conscious awareness of the presence of the Holy Spirit la gran certeza de la seguridad del Espíritu Santo in us en nosotros makes Jesus all the more real. hace a Jesús más real. Only He can make Jesus real. Solo Él puede hacer Jesús real. That's one of the things He came to do. Y esa es una de las cosas que Él vino a hacer. And if you are walking in communion with the Holy Spirit, Y si tú estás caminando en comunión con el Espíritu communion Santo, means interaction with. y comunión es interactuando, interacción. He wants to have relationship with you. Él quiere tener una relación contigo. And when you have that ongoing daily relationship Y cuando tienes esa relación con Él, with the Holy Spirit, con el Espíritu Santo, He can then show you the things that has been given freely to you by God. Él puede entonces mostrarte las cosas que te han sido dadas gratuitamente por Dios. Your brain, our brains cannot comprehend Nuestros cerebros no pueden comprender the immensity of what God has given us in Christ. de la inmensidad que Dios nos ha dado en Cristo. The Greeks couldn't understand the world of the Spirit Los griegos no podían entender la palabra del Espíritu because there is a limit as to how far the human brain can go. porque hay un límite de cuán lejos puede ir el cerebro humano. The brain, the mind rather, La and the mente body y el cuerpo work so closely together, trabajan tan unidas and we work under the laws of physics of this planet. y trabajan bajo las leyes físicas de este planeta, Ever since we're born, that's how we're taught to live. que desde que nacimos así es como se nos enseña a vivir. We go by what we see. Vamos por lo que vemos, We go by what we hear, by what we touch. vamos por lo que vemos, lo que escuchamos y lo que tocamos. We develop a mentality Desarrollamos una mentalidad that reality, in order to be real, que la realidad para poder ser real it has to be something we can comprehend, tiene que ser algo que podamos comprender, something we can touch, algo que podamos tocar, smell, olerle have interaction on a physical level with. y tener una interacción a un nivel físico. That's real. Y eso es real. That's how we're taught to think ever since we're born. Y se nos ha enseñado a pensar de esta manera desde que nacemos. And that's because, as we said last week, Y es como dijimos la semana pasada, humanity has been born in sin. la humanidad ha nacido en pecado. When sin came into the world, humanity was separated from God. Cuando el pecado vino al mundo, la humanidad fue separada de Dios. And in that separation, Y en esa separación, humanity lost the ability la humanidad perdió la habilidad to interact de interactuar with the non-physical world. con un mundo no físicamente. And in fact, when you talk about the invisible world, Y como un factor, cuando hablamos de ese mundo invisible, people sometimes go, las personas a veces se quedan como si nada. right, if I can't see it, it's not real. No lo puedo ver, pues no es real. If I can't touch it, it's not Si no real. lo puedo tocar, no es real. But the Bible says just the opposite. Pero la Biblia dice lo contrario. The Bible says that everything that is visible La Biblia dice que todo lo que es visible was made by things that are invisible. fueron creadas por cosas que son Do you invisibles. understand the basic science of that? ¿Entiendes la ciencia básica de esto? For thousands of years, people did not know what to make of that verse. Por miles de años las personas no sabían cómo interpretar ese verso. How can this, which is solid, Como esto que es sólido be made of things that are not solid? sea hecho de cosas que no son sólidas. It was only in the last century. Fue entonces en el último siglo. It began a little earlier, but it began to take strength in the 20th century Comenzó un poquito más antes, pero comenzó a recibir fuerzas en el siglo XX. when science became aware Cuando la ciencia se hizo al that although conocimiento this looks solid que a pesar de que esto se ve and sólido it has weight, y tiene peso, it's made up of infinitesimally small particles, es hecho de unas partículas infinitamente pequeñitas, pequeñas, that we cannot see with the naked eye. que ni siquiera podemos verla con nuestra vista. That chair you're sitting in, you think it's solid. Esa silla que usted está sentado ahí, usted cree que es sólida. This pulpit, this altar, Este púlpito, este altar, solid, yeah. sólido, sí, But it's made up of particles, pero es hecho de partículas, atoms, neutrons, átomos, protons, neuronas y
invisible to the human eye. que son invisibles al ojo humano. And God said that through his word 2,000 years ago. Y Dios dijo eso en su palabra 2000 años atrás. And another thing is, you look around you right now. See Y the way otra this, cosa es, mira alrededor tuyo ahora. see how this building was made? ¿Ves cómo este edificio fue hecho? This solid building over 100 years old now. Este edificio sólido como más de 100 años ahora. You know where it started? ¿Sabes dónde comenzó? In somebody's mind. En la mente de alguien. People just didn't get together and start throwing bricks around. Las personas no se reunieron y comenzaron a No. tirar ladrillos, no. Somebody had an idea. Alguien tuvo una idea. Ideas are invisible by nature. Ideas son invisibles por They're naturaleza. inside your head. Ellas están dentro de tu cabeza. Only when you bring them out of your head and make them and do what you're thinking can you see the reality of them. Solo cuando las llevas a efecto y las sacas de tu mente, entonces es que ves la realidad de ellas. So out of the invisible mind, Así que de la mente invisible, where thoughts are, donde están los pensamientos, came the reality we are now standing in. vino la realidad donde usted y yo ahora estamos parados. The clothes you're wearing, somebody had to think of them. La ropa que estás usando, alguien tuvo que pensar de ellas. Somebody had the thought. Alguien tuvo el The pensamiento. thought became reality. Y el pensamiento se hizo realidad. That is how creation works. Y es así como la creación trabaja. The visible was birthed by the invisible. Lo visible fue dado nacimiento por lo invisible. And I wish we would have been taught that since we were in the crib. Y quisiera que eso se nos hubiese enseñado desde que estábamos en una cuna. Because that would have opened our understanding as far as it could go Porque eso hubiese abierto vuestro entendimiento cuán lejos pudiera haber ido to the fact that there are different planes of existence in this world we live in. al factor de que hay diferentes planos de existencia en este mundo en el cual vivimos. There's a physical plane, here it is. Hay un plano physical. físico que es el cual está aquí, But there is an invisible plane, pero también hay uno an invisible, invisible dimension. una dimensión invisible. And when I talk about that, people's eyes usually go glazed over. Y Huh? cuando hablo de eso, los ojos de las personas se sorprenden. Yeah. Pero sí, But that invisible world is more real and more powerful por ese mundo invisible es más real y poderoso than all this. que todo esto. Jesus tells the disciples, Jesús le dice a los discípulos, all these thousands of people a estos miles de personas, have been following me for 3 days. me han estado siguiendo por 3 días. They haven't eaten in 3 days. No han comido en 3 días. I don't want to send them on the way home because they may faint on the way. No quiero enviarlos hacia su casa porque se pueden desmayar en el camino. How many thank God Jesus cares, man? Pero ¿cuánto dan gracias a Dios que Jesús sí se How many thank God importa? that Jesus cares? He cares. Jesús sí le importa. See, he did. I don't want to Sí, send Él them. tiene cuidado. I don't want to send them hungry. No. Yo no lo quiero mandar así con hambre. But of course, the apostles said, Y por supuesto el apóstol dice, how are we going to feed them? ¿y cómo le vamos a dar de comer? And humanly speaking, Y humanamente hablando, they were right. ellos tenían razón. They didn't have food for 4,000 people, plus the wife, plus the kids. Ellos no tenían comida para 4,000 personas, más las esposas y los hijos. So they said, Lord, send them. Let them buy their own food. Así que ellos dijeron, Señor, envíalos y que compren sus propias comidas. See, to many people here, that makes sense. Tú ves a muchas personas aquí y eso tiene It sentido. is logical. Es lógico. They're hungry, let them go buy. ¿Tienen hambre? Pues déjalo que se vayan a comer. But what did Jesus say? Pero ¿qué les dijo Jesús? No, don't send them away. No, no los envíes. You feed them. Dale vosotros de comer. Can you see how he's going from the physical reality Puedes ver cómo él está lleno de la realidad of física thousands of hungry people de miles de personas con hambre and very little to give them y muy poquito para darle to the other dimension, a otra dimensión, the dimension of spirit, la dimensión espiritual, where there is abundance for everything. donde hay abundancia para todo. In the world of spirit, En el mundo del espíritu, el mundo there espiritual, is no lack. no hace falta nada. In the world of spirit, En el mundo espiritual there is
power beyond our comprehension. Hay poder más allá de vuestra comprensión. The problem is humanity being born in sin El problema es que la humanidad, naciendo en pecado, lost touch with the world of spirit. estamos tocados con la palabra del Espíritu. They still hunger for things of spirit, Todavía tienen hambre de las cosas del Espíritu, just like the Greeks did. así como lo hicieron los griegos. Why do you think we have all these different religions in the world? Porque piensas que tenemos todos este tipo de religiones en el mundo. People are hungry. Porque las personas tienen hambre. Why do you think we have all these teachings about meditation and mantras and chakras and all these Porque crees Eastern que meditation tenemos things? todas estas cosas de estos métodos de meditación. And people love it, Y a las personas les gusta. trying to reach out to that invisible world Tratando de alcanzar a ese mundo espiritual on their own terms, en sus propios términos. how they want to do it. De cómo ellos quieren hacerlo. But they don't realize Pero no se dan cuenta that spirit world que ese mundo espiritual has powers of good in it, tiene poderes buenos en ellos, but there are also powers of evil. pero también poderes malignos. There are. Los tiene. And people who are in spiritual darkness, Y las personas que están en una tiniebla espiritual they don't know the difference. no saben la diferencia. That's why they'll go to a palm reader. Read my palm. Tell me my Es por eso future. que van a alguien que le lea la mano. They'll go to las barajas, the tarot Digo, cards. van a las cartas. Read my future. O lee mi futuro. Hunger for something more. Hambre por algo más. You need to look at people that way. Tienes que ver a las personas de esa manera. Not like enemies, evil forces, horrible people. No, No no, como estas no. personas que están poseídas por fuerzas malignas y They're horribles. hungry. Tienen They hambre. don't know any better. Ellos no saben nada mejor. They're reaching out in their ignorance. Ellos están alcanzando en su ignorancia. Just like you and I did at one time. Así como usted y yo lo hicimos en una ocasión. But how many thank God that in that ignorance, ¿Cuánto dan gracias a Dios que en esa ignorancia we didn't find God. nosotros no encontramos a Dios? He found us. Él nos encontró a nosotros. Gloria a Dios. God found you. Dios te encontró a The day ti. you raised your hand and said, I want to receive Christ, El día que levantaste tu mano y dijiste quiero recibir a Cristo, Jesus said nobody can do it unless the Father calls. Jesús dijo nadie puede hacer eso a menos que el Padre le llame. Your salvation is a gift Su salvación es un regalo that you really didn't know what to do with when you were presented with it. que usted no sabía qué hacer con ella cuando se te presentó, But when you felt that call, pero cuando sentiste ese you llamado, heard His voice. cuando escuchaste su voz, Your first reconnection with the world of spirit. tu primera reconexión con el mundo espiritual, Maybe you felt a burning in your belly or your heart. tal vez sentiste Maybe. una quemazón en tu estómago o en tu corazón. Maybe your body reacted differently. Tal vez tu cuerpo reaccionó diferente. Maybe you started crying. Tal vez comenzaste a llorar. Maybe you didn't have an emotional reaction at all. Tal vez no tuviste ninguna reacción emocional ni All of a siquiera. sudden, you just knew you had to raise your hand. De repente sabías You que just tenías knew. que levantar tu mano. Well, the one telling you to do that, Pero el que te estaba diciendo que hicieses esto right here, fue aquí. it was the Holy Spirit Fue el Espíritu Santo drawing you. trayéndote. We couldn't save ourselves. Nosotros no nos podíamos salvar a nosotros That's why mismos. Jesus died Es por eso que Jesús and murió resurrected y resucitó and ascended to heaven y ascendió a los cielos and sent us the Holy Spirit. y nos envió al Espíritu And Santo. if you know Christ today, Y si tú conoces a Cristo hoy, you have been reconnected tú has sido reconectado to the spirit world. al mundo espiritual. You and I have access Tú y yo tenemos acceso to that other dimension. a esa dimensión And we do not need anybody to read our palms. y no tenemos necesidad de que nadie lea la palma de vuestras manos. We don't let anybody throw cards and tell us our Que nadie nos future. lea la carta y diga el futuro. We don't go to horoscopes to look and see what the Scorpio happens today. No vamos a ver Or a what los this horóscopos y a happens ver here. qué pasa aquí o qué pasa allá. We don't go running to people who say they can tell us the future. No vamos corriendo a las personas que nos No. dicen que nos pueden decir el futuro, Because we have living inside of us porque nosotros tenemos el Espíritu dentro de the nosotros, very Spirit of the living God.
El propio Espíritu del Dios viviente. And why do we need to look to the ¿Y por qué stars teníamos que mirar las estrellas? for guidance Por guianza. when we can look to the one who made those stars? Cuando podemos mirar al que hizo las estrellas. That's what God has given you through Christ. Eso es lo que Dios te ha dado a través de The Cristo. writer of Hebrews says we can approach the throne of grace. El escritor de Hebreos dice que podemos acercarnos al trono de gracia. There is no physical throne of grace. No hay un trono de gracia físico. Not anymore. No, ya no más. When the Ark of the Covenant existed, Cuando existió el arca del pacto, and maybe it's buried somewhere, who knows? y tal vez está enterrada en alguna parte, quién But sabe. this was the seat of mercy and grace Pero este era el asiento de gracia y misericordia between the cherubim. entre los querubines. But now the door has been opened for you. Pero ahora la puerta ha sido And abierta for para me. usted y para mí. All you need to do is close your eyes and call upon the name of the Lord, Todo lo que tienes que hacer es abrir tus ojos y clamar al nombre del and you will Señor. instantaneously be at the throne of grace. E instantáneamente vas a estar en el trono de gracia. Gloria a Dios, aleluya. It's getting through to some of you. I Está can sense penetrándole it. a algunos de ustedes. But some of you are like the Greeks, Pero algunos de ustedes están como los griegos, extremely intellectual. extremadamente intelectuales. Everything has to make sense. Todo tiene que tener un sentido. And you resist things that don't make sense. Y tú resistes a las cosas que no I tienen know, sentido. I did too. Lo sé, yo lo hice también. I have a good education. I thank God for the Tuve education una I buena have. educación y doy gracias a Dios por esa educación. But the Bible says in the book of Corinthians Pero la Biblia dice en el libro de Corintios that God saved humanity que Dios salvó a la humanidad not through intellectual logic. no en una lógica intelectual. He saved humanity Él salvó a la humanidad through the foolishness of the cross. bajo la locura de la cruz. You hear that word, foolishness? ¿Y escucharon esa palabra locura? God did it on purpose Dios lo hizo a propósito. because humanly speaking, Porque humanamente hablando, the cross does not make sense. la cruz no tiene sentido. Deal with it, it doesn't. Y veamos esto. The No Bible lo even hace. acknowledges that. La Biblia lo reconoce. It says it is a stumbling block for the Jewish people. Dice que es una piedra de tropiezo It para el is. pueblo judío. Y The lo es. cross, Lo the es. Jews don't want to hear about that. Los judíos no quieren escuchar de la Our cruz. Messiah didn't die that way. Oh no, Oh, no, stumbling nuestro block. Mesías no murió de esa manera, no. Y esa es una piedra de tropiezo. And the Gentiles call it stupidity. Y los gentiles se llaman estupidez. What do you expect they're going to call it? ¿Qué tú esperas como le llamen? They're in darkness. Están en They tinieblas. are blind. Están ciegos. You tell them God became man and died for them. They're going to go, what? Ooh, Dice, what tú le talking dices about? que Dios se hizo hombre y que murió por la humanidad. It ¿Qué makes decir no que hablas? sense. No tiene sentido. And God did that on purpose. Y Dios hizo esto a propósito. Because you cannot come to God only through your intellect. Porque tú no puedes venir a Dios usando tu intelecto. You have to humble yourself. Tienes que humillarte. You got to put aside that intellect of yours. Tienes que poner a un lado el intelecto Your tuyo. opinions. Tus Your opiniones. pride. Tu orgullo. Your arrogance. Tu arrogancia. You cannot get into eternal life Tú no puedes entrar a la vida eterna with all that baggage on you. con todo ese equipaje contigo. You got to put it all aside. Tienes que poner todo a un lado. The message of the gospel is all those that put their faith in Christ El mensaje de la cruz es que todo aquel que pone su fe en Cristo receive everlasting life. recibe vida eterna. You are called to believe it. Tú estás llamado a creerlo. The Holy Spirit gives you the ability to believe it. El Espíritu Santo te da la habilidad para Because creerlo. no one comes to God unless the Spirit draws them. Porque nadie viene al Padre a menos que el Espíritu no le traiga. At that moment when that person senses God's call, En ese momento cuando la persona siente el llamado de Dios in the spirit world, en el mundo espiritual, there is a battle raging. hay una batalla que se lleva a cabo. Because the forces of the evil one Porque las fuerzas del maligno do not want that individual
No quiere que ese individuo to exercise their freedom of choice que ejercite su libre albedrío and say yes to Jesus y que diga Christ. que sí a Jesucristo. The devil and his angels will throw every weapon they have at that person. El diablo y sus ángeles van a tirar todas las armas que tengan contra esa persona. All kinds of thoughts will flood that person's mind. Todo tipo de pensamiento va a llenar la mente de esa persona. All kinds of distractions will start happening. Todo tipo de distracción comenzará a tomar All lugar. of a sudden the phone begins to ring. De repente el teléfono comienza a All of sonar. a sudden somebody goes like this and wants to talk to them. De repente alguien te da unas palmadas porque quiere hablar contigo. Those are physical manifestations Esas son manifestaciones of físicas the spiritual war that's happening. del mundo espiritual que están aconteciendo. And those of us who are in Christ, Y aquellos que estamos en Cristo, who are taught by the Holy Spirit, lo cual se nos enseña por el Espíritu who are in Santo, connection with the Holy que estamos en Spirit, conexión con el Espíritu Santo, are aware of this. estamos al tanto de esto. That is why when we make an altar call, Es por eso que cuando hacemos un llamado al altar, nobody gets up and goes to the bathroom nadie se levanta y se va al baño, unless it's an emergency. a menos que no sea una emergencia. You don't do that. Tú no haces eso. You could become a distraction. Tú puedes ser una distracción. When we make an altar call, those of us who are taught by the Holy Spirit Cuando hacemos un llamado al altar, aquellos que somos enseñados por el Espíritu Santo, are instantly guided by the Holy Spirit instantáneamente somos guiados por el Espíritu Santo to go into spiritual warfare. en comenzar una batalla espiritual. No one talk to me now, Nadie me hable ahora, because I'm here to battle for souls. porque estoy aquí para pelear por las almas. Mom and dad have to wait. Honey have Mami to y papi wait. tienen que esperar, cariño Excuse tienen que me. esperar. I am going to war on behalf of people that need to know Christ. Voy a entrar en una batalla a favor de un pueblo que no conoce a Cristo. It breaks my heart when I make an altar call. Sometimes I look around Rompe mi corazón cuando a veces hago un llamado al altar y miro a mi alrededor and I see some people going like this, y veo personas mirando por todas partes, totally out of touch fuera de ese toque from the Holy Spirit, del Espíritu Santo, out of connection with Him completely, fuera de conexión not completamente, participating in the battle that's going on. no participando en la batalla que está tomando lugar. And if you love people, you're going to fight for them. Y si usted ama a las personas, usted va a pelear por ellos. How many love people here? ¿Cuántos aman a las personas aquí? See, even that, ¿Ves? Aún eso. wow, thank you, Lord. Gracias, But Señor. even that, Y aún eso we get from the Holy Spirit. lo recibimos del Espíritu Santo. Because the Bible says the love of God has been shed into our hearts Porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones by the Holy Spirit. por el Espíritu Word for Santo. word, word of God. Palabra por palabra, palabra de Dios. So if you feel no love for people, Así que si usted siente ese amor por las personas, and many people are naturally unemotional. y muchas personas no tienen There are emociones, some people that are very unemotional. hay muchas personas que no tienen emociones, There's a word for that. hay una palabra para There's a ello. particular kind of style of thinking that Hay exists. una manera particular de pensar que existe, They're called phlegmatics. que son flemáticos. They're very cold or very Que son bien unemotional. Unas personas ahí sin emociones. They can be rude. Y pueden ser personas rudas. Yeah, brutas también pueden ser. I like that. También pueden ser brutas. Absolutely, absolutely. They can- Absolutamente. and they don't mean to be. Y no necesitan They're ser. just that way. Es que son así. Once my mother had part of that quality, unfortunately. Mi mamá tenía parte de esa cualidad, desafortunadamente. My mom was a combination of two different distinct personalities. Mi mamá era una combinación de dos personalidades She completamente was so loving diferentes. and so sweet and so kind and so. Ella era amorosa, dulce y Oh my God, bondadosa, fantastic! But then she could also be pero blah. también podía ser, olvídese. I know many blah people. Y conozco muchas de esas personas. I came home from work one day. Un día llegué del trabajo. I was only like 19 at the time. Tenía como 19 I was años para ese tired, entonces. I Estaba was cansado. hungry. Tenía hambre. I went to the table to devour the food. Fui a la mesa para devorarme esa comida. And as I'm eating my food, Y mientras estoy comiendo, she goes, "Oh, your friend died today. You want some more dice, soda?" "Oh, I'm like, se murió tu amigo What? hoy. ¿Quieres más comida? whoa. What do you mean my friend died? Oh yeah, your Pero friend ¿qué? Victor in Oh, tu amigo Ecuador. Victor. He was hit by a car. He died. Here, you want Se some le, more dio, rice? le dio un carro y lo mató. ¿Quieres más arroz? Like, what? She once went to a funeral where a mother had died. Una vez fue a un funeral donde una mamá había muerto. And my mother was a wonderful, I don't know what happened. She had her days, I guess. I don't know. Y mi mamá era de este tipo de persona que no le importaba qué pasaba. But you know, the kids are crying, mommy Los died. niños están llorando porque la mamá Hello. murió.
She goes, ay, no lloren. Y dice, oh, stop crying. I'm like, Mom, will you please? Digo, mami, por favor. And some of you are that way. Y algunos de ustedes serán de esa manera. Some people I know can step on you and they don't feel a thing. Algunas personas que conozco pueden sobrepasarte, pisotearte y no importarle nada. Gente que they don't mean to be. They do not mean to be this. I know it. They were just, And people that que no querían ser así, que sé que no quisieron hacer ese daño. son brutos. What can I tell you? It's just they are like that. What can They're I say? brutes. Out of touch with their own feelings. Fuera de amor. Insensitive to the needs of Personas others. insensitivas, y eso es lo que le llevan a otros. And what makes it worse, Y lo que lo hace peor, they like it that way. que les gusta de esa manera. You're protected by shields of Están indifference. protegidos por unas murallas. Son Nobody can diferentes. hurt me. Oh, Unos no. escuderos que dicen nadie me I va a don't care herir what a mí. happens. I don't A care. mí no me Oh, importa really? lo que sea. Allá tú. I mean, it's not Okay, with me. that's up to you. No. You're protecting yourself. Te estás protegiendo a ti mismo. But I got news for you. Pero te tengo noticias. Phlegmatics are not bad. Flemáticos no son malos. They have their good qualities too. Tienen sus buenas cualidades también. They're faithful, they're loyal, Son fieles, son leales. yeah, all this stuff. Y But todas estas cosas. Pero when a person comes to Christ cuando una persona viene a Cristo and you are reconnected to the world of spirit, y estás reconectado con el mundo espiritual, the negative aspects of your personality los aspectos de tu personalidad begin to be molded by comienzan a ser amordeados by the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. Now, you can resist that. Ahora, tú puedes resistir esto. Surprise. Sounds weird, doesn't Y it? sorprendido, But y the suena Bible raro, says pero la Biblia that you dice, can grieve the Holy pero la Spirit. Biblia dice que tú puedes contristar al You Espíritu can Santo. bother him. Tú puedes molestarle You a él. can stop him. Incredible puedes thought. detenerlo. Incredible thought. Hice un pensamiento increíble You can do that. We can. y podemos hacer esto, lo podemos Because hacer. God wants to work with us. Porque Dios quiere trabajar con nosotros. If you do not choose to work with God, Si tú no escoges trabajar con Dios, you will resist him. tú estás resistiéndole. And if you resist the work of the Holy Spirit in your life, Y si tú resistes la obra del Espíritu Santo en tu vida, he'll keep trying. primero Él va a seguir He will. tratando. He'll keep touching certain parts of your life. Va a seguir Like, tocando you know. ciertas partes de tu vida. And if you are arrogant and prideful and stubborn, Y si eres arrogante, orgulloso y orgulloso, because y you rebelde, think you're it. You're, porque crees que I lo like tienes how todo. I am. Oh, me gusta como soy. Yeah, we love you as you are, Y si te amamos como eres, but you have a long way to go to grow to be what God wants you to be. pero tienes largo camino que crecer para llegar a donde So Dios quiere do que I. estés. So Y yo do us también, y all. todos nosotros But we también. must cooperate with the Holy Así que Spirit. tenemos que cooperar con el Espíritu If you Santo. don't, eventually, Y si eventualmente no lo haces, he'll pull back. Él va a echarse para atrás. He will. He won't leave you. Él no te va a dejar. We have a promise in the Word. Es la primera promesa del mundo. God says, la I'll palabra. never leave you, I'll never forsake you. Dios dice que no nos va a dejar y nos va a desamparar. But He will stop working. Pero Él va a dejar de trabajar. All of a sudden, you won't feel the touch anymore. Gone. De repente no vas a sentir ese toque ya más. I've known people that have said, Pastor, I don't feel Him anymore. Oh my God. Oh my God. Conozco de personas que me dicen, pastor, ya no lo siento más. Not every case is because of that. Y no todo el caso es por debido a eso. There are some people that just have never been reconnected with their emotions at all. Hay algunas no. personas que no han sido reconectadas con sus emociones. But if you let the Holy Spirit work in you Pero si tú dejas que el Espíritu Santo trabaje en and ti break down those barriers, y que rompa esas murallas, all those customs, todas esas all those costumbres, traditions, todas esas tradiciones, all those habits todos esos hábitos that you developed over the que years, desarrollaste a través de los años, that character, ese carácter, that attitude, esa actitud, all that stuff, todas esas cosas, He comes and He starts taking it one by one. Here, dame Él esto. comienza y la va quitando Here, give una me a that. una. Give me Dice, this. dame eso, dame Don't, now, aquello. He tells you to do things Y Él te va a decir que hagas that cosas go against what you think is you. que vayan en contra de lo que Oh. tú crees que eres tú. Are you kidding? Yes, He does. Y está bromeando, claro que sí, lo hace. He can be walking down the street. I know somebody who was once walking down the street. Puedes ir caminando por la calle, y conozco de alguien que iba caminando por la calle. This person was always very well dressed, bien, Esta persona siempre estaba bien know how it is, vestida, ¿sabes? those people like también, Esta persona bien ahí. right? Los galanes de la novela, very, very fancily dressed. And
The Lord told him, all right, stop where he felt in his heart. See, when I say the Lord told him, Y él sintió en su corazón. Y cuando digo el Señor le dijo, some of you are going, how? dice, ¿cómo? It's because we're reconnected to the spirit world. Es porque estamos reconectados al mundo espiritual. And God will speak to your inner person here. Y Dios here, le va a here. hablar a tu persona Not interna. up here. No en tu It's in mente. here. Es aquí. From here, it goes up to here. Y de How many understand? tu centro sube a la mente. It's spiritual things with spiritual. Es cosas espirituales con lo The espiritual. Spirit of God talks to you. You are a El Espíritu de Dios spirit. te habla a ti, tú eres un espíritu. His voice is not heard with these ears. Su voz se escucha en estos oídos. Not always. No siempre. It's heard with the ears of your heart. Se oye con los oídos de tu Here, corazón. here. Aquí en el And interior. if you spend time with God, you'll know how to recognize His Y cuando voice. pasas tiempo con Dios, vas a aprender a cómo reconocer su voz. If all you do is spend time with YouTube, you'll never hear the Si voice todo of lo que God. haces es pasar tiempo con YouTube, Never. nunca vas a escuchar la voz de Dios. If Nunca. all you do is hear music or Y watch siempre que haces TV escuchar música o or ver movies, televisión o películas. if you never take time to sit in silence, Si nunca tomas tiempo para sentarte en silencio shut your brain down, shut it y apagar down, tu cerebro calm yourself, y calmarte a ti turn mismo, off that phone, turn apagar off the tu teléfono, distraction, apagar todas las close the distracciones, door. cerrar la puerta. Tell your family for the next decir tu time, palabra for por whatever los time it próximos takes, minutos. please don't call me unless Por there's an favor, emergency. No me llamen a menos que no sea Close emergencia. it and sit quietly Y mantente callado. and let the voice of your heart begin to be heard by God, and you begin to hear Him inside Y here. deja que la voz de in tu corazón here. comience a ser escuchada por Dios. I Y can't que tu describe corazón it pueda any escuchar la better. I voz de Él. No can't. puedo describirlo mejor, no puedo. We're talking spirit to spirit here. Estamos hablando de espíritu a espíritu And aquí. if you have this already, thank God that Y you're si ya growing. tienes esto, gloria a Dios porque estás creciendo. But if you get crazy thoughts in your head Pero si vienen pensamientos locos en tu cabeza, without that inner witness in here, sin tener ese testigo dentro de ti, then your own mind is deceiving you. entonces tu propia mente te está engañando. And yes, your mind can deceive you. Y sí, tu mente te puede engañar. Your mind can even speak as if it was the voice of God. Tu mente puede hablarte como si fuese la voz de Dios. And those of you who do not take time to truly meditate, Y truly, aquellos que no toman tiempo para meditar verdaderamente, to be in silence before the Lord, para estar en silencio delante del Señor, you'll never recognize when it's you or Him. You won't know. nunca vas a reconocer cuando eres tú You o won't. cuando es Él. No lo vas a hacer. Too many people have gone with their own imaginations, Hay muchas personas que se han guiado por su propia imaginación and they said it was the Lord speaking, y dicen que fue el Señor hablando. and He wasn't anywhere in the picture. Y Él ni siquiera estaba en ese I'm not panorama. afraid to say it because I've seen it all these years. Y no hay otra manera de decirlo porque lo he visto en todos estos años. Pastor, God told me whatever. Y pastor, el Señor me dijo esto. If I do not sense in here, Si yo no puedo sentirlo aquí, and I'm talking about my spirit, my y estoy spirit. hablando acerca de mi espíritu, I'm not saying if it makes sense or not. no I don't estoy want to hear diciendo that. que si tiene sentido o no, eso If no. when you tell me the Lord told me Cuando whatever, tú me dices, el Señor me dijo, y sea lo que sea, spiritual with spiritual, espiritual a lo espiritual, if I don't sense in here the yes, it is me, the si yo Lord, no lo siento en mi espíritu que es el Señor, all I can do is go, oh, okay. yo puedo decir, pues está bien. Because I've learned when you tell somebody that wasn't God, they get offended and they walk out. Porque he aprendido que cuando le dices a alguien, ese no fue Dios, se van a molestar y Look se at van a the ir. fruit of the Spirit Mira los lacking. frutos del espíritu. Oh, how dare you, and they O walk ¿Cómo away. te atreves si se van? That is a work of the flesh. Thank you Y very esa much. es una obra de la carne y muchas And that gracias. reaction you had shows me that I was right. That wasn't God that spoke to you at all. Y esa reacción que tuviste me enseña que no fue Dios quien te habló. No, it wasn't God. No, no fue Dios. Because if God really spoke to you, Porque si Dios verdaderamente te ha hablado, if I'm in communion with the Holy Spirit, I'm going to sense the yes, that is God. Oh, yeah. si estoy en Got comunión it. con el Espíritu Santo, lo voy a sentir que fue de Dios. But if I'm in the flesh, let's suppose Pero I'm si in the estoy en la flesh, carne and I'm out of contact that y day, estoy fuera de contacto en and ese I día, don't sense the confirmation because I don't know, I've been watching TV forever, I haven't prayed for y no days, siento whatever. esa sensación del I'm toque not de gonna Dios get no porque he estado confirmation or ocupado en nothing. otras cosas, pues It's going to be deaf ears. I'm going to go, entonces van oh, a ser oídos sordos. don't be offended. No te ofendas. Because if God really spoke to you, Porque si Dios verdaderamente te ha hablado, He'll prove it. Él va a probarlo. Why get angry? ¿Por qué molestarte? Why say, oh, they don't believe me? No And decir, yo no lo creo. ¿Y por so qué? what?
¿Y qué? If God spoke, God will bring it to pass. Si Dios habló, Dios lo va a traer a That's pasar. Y eso But es when todo. you get all fleshy and all angry, Pero cuando te pones and, en la how carne can y you te doubt me? molestes y todo ahí altanero, You're in the flesh, buddy, and so am I. estás en la carne al igual que yo. The Spirit of God is far from this conversation. Y el Espíritu de Dios está fuera de esa conversación. It is spirit with spirit. Es espíritu con espíritu. And as I'll close with this, Y mientras voy how cerrando, many have enjoyed this trip into the spirit world? ¿cuántos han disfrutado de este espíritu a espíritu? Remember Paul? We left him back on Mars Hill back in Gloria a Dios. we left Paul back in Athens, remember? Dejamos a Pablo en Atenas With the words taught by the Holy Spirit. con las palabras enseñadas por el Espíritu I Santo. won't tell you the whole sermon, but you know what he said? Pero ¿sabes lo que él dijo? Talking to these intellectual, idolaters. Hablándoles a estos idólatras intelectuales. Spirit gave him words. He goes, "You guys are religious, man. Dice, oh, Wow." ustedes son hombres religiosos. Right? I even noticed you have an altar for the unknown God. Me he dado cuenta que tienen un altar al Dios no conocido. Well, that's the God Pues ese es el Dios that I've come to tell you about. de que yo vengo a hablarles. Gloria a Jesús. He had their attention. Él tuvo esa intención. Read Acts 17, you'll see for yourself. Léalo en Hechos 17 y lo va a ver por sí He mismo. went ahead and he brought the gospel, Él fue y trajo el evangelio, but the people were attentive. pero las personas estaban atentas. What messed them up at the end Lo que los falló al final, was when he mentioned the resurrection of the dead. cuando mencionó la resurrección de los Oh, muertos. by the way, he didn't even say the name Jesus in the whole sermon. Y a propósito, él ni siquiera mencionó el nombre de Jesús en Look todo el it up sermón. yourself. Acts 17. En Hechos He didn't 17. say the name Jesus, not even once. Él no mencionó el nombre de Jesús ni But siquiera una vez. but he proclaimed Jesus. Pero él proclamó a Jesús. And he said, that's the man that God raised from the dead. Dijo, ese es el hombre que Dios levantó de entre los muertos. Some of them got upset. What do you mean resurrection? We don't believe Algunos in se that. molestaron And they walked away. y se fueron. But others said, Pero otros dijeron, we want to know more. queremos saber And más. from that day, Y de ese día, the gospel came into Greece. el evangelio vino a Grecia. Because this man knew Porque este hombre sabía to let the Spirit give him words. dejar como el Espíritu trabajaba. This man had fellowship with the Holy Spirit. Este hombre tenía comunión con el Espíritu Santo. Do you? ¿Lo tienes tú? Vive Do I? Dios. Do we? Lo tenemos Let's all nosotros. stand, please. Thank you. Estemos de pie, por favor. Vive Jesús. I don't know how anyone can live No sé cómo alguien podría vivir without daily interaction with the Holy Spirit. sin tener una I interacción don't know. diaria con el Espíritu Santo. I don't get it. I can't. No No sé. me entra. As a believer, Como un creyente, I need that every day. yo necesito eso todos los días. When I hear the news, and I do hear the news every Cuando day, oigo las noticias y escucho las noticias todos los días, I hear it with the ears of my heart, not just my head. lo escucho con los oídos de mi corazón, no solo de mi cabeza. Too many of you hear the news and panic, whatever the news may Muchos de be. ustedes escuchan las noticias y se paniquean, ya sea la noticia que sea. Don't do that. No hagas eso. Fear will destroy you. El temor te va a destruir. Let the Spirit of God give you wisdom. Deja que el Espíritu de Dios te dé sabiduría. Some of you are so stubborn in your ways. Algunos son tan cabeciduros I en sus love you caminos. guys. You know, this comes from my heart. I love you Y guys. ustedes I saben que do. los amo. But my God, some of you can be so stubborn. Pero Dios mío, algunos de ustedes pueden ser tan cabeciduros. You think you know everything. Creen que lo saben todo. The Bible says, he who thinks he knows everything, En la Biblia dice que aquel que se cree que lo sabe todo, let him say they know nothing, que diga que no sabe nada, so they may truly be wise. para que verdaderamente sean sabios. How many wise people do we have here today? ¿Cuántas personas sabias tenemos Ajá. aquí? Gloria a Jesús. Yeah, well, I gotta see your faces. Tengo que ver sus rostros. All right, I'm seeing you now. How many of you are truly wise and are willing to put aside your own opinions? ¿Cuántos de ustedes son verdaderamente sabios Ajá. y están dispuestos a poner a un lado sus opiniones? Yeah, easy to say. I'm gonna be watching to see. Es fácil decirlo, pero voy a estar mirando para ver. See, there are things I can't say up here because I know some of you would go ballistic. ¿Ves? Hay algunas cosas que no puedo decir I desde know acá it, porque I algunos de know ustedes it. se descontrolarían. That if I say get vaccinated, pastors Digo, in the se va corriendo. Si digo vacúnense, I know, van a salir I know. corriendo.
I'm not telling you to, by the way. I'm just Y no mentioning estoy that. diciendo que lo haga, solamente If I mencioné say, eso. don't get, Pastor, Y si ¿cómo tú digo te que atreves? no, See, I can't say entonces- anything. Y Because entonces, you de verdad que lo guys diga. have your opinions already made. No podría decir nada, pero es porque ya ustedes tienen sus opiniones Because you hechas. like the president, or you like the mayor, O or you porque si like... le gusta el presidente, whoever le gusta el mayor, said to le gusta do. que sea que ellos digan que hagan. Listen to me. Pero escúcheme, Like Jesus better. como, gústele mejor a Jesús. Like Jesus better. Gústele mejor a Jesús. Okay? I mean, God bless the president. Y Dios bendiga al presidente. Please, please, please. God bless the leaders in authority. Please. Y, por favor, Dios bendiga a los líderes de autoridad. The Bible says so. How many agree with that? La Biblia lo dice, ¿cuántos están de acuerdo con ello? So don't be locked in your little brain. Así que Don't no do se that. encierren en su propio cerebro, no lo Oh, look what hagan. happened. Oh my God. Oh, mira qué pasó, mira They aquello. stole the election. Oh my Mira aquello, God. vendieron las There's so much elecciones. stuff going on. Vendieron Ay, Dios cosas aquí, mío. ay. The Antichrist is around the El corner. anticristo ya está Oh para my el God. alrededor de la Ay, esquina. Señor. Delta variant. It's going to kill us any minute now. Ay, Dios mío, Oh, esto nos va a I'm matar. dead. Ay, estoy muerto. People, Por favor, look who can teach us. mira lo que nos enseñan. Calm yourself. Contrólate. Open your mind and heart to reality. Abre tu mente y corazón a la realidad. And let Him show you Y deja que Él sea quien te what to enseñe. do. He will. Y Él lo va a hacer. Unless you say, I already know, then He won't tell you anything. A menos que tú digas que ya lo sabes todo, entonces no te va a decir nada. Come before the Lord and say, Lord, I empty myself here. Venga delante del Señor y que Señor, mira, me vacío Join me delante in de prayer ti, right Señor. now. Join me. I Únase en empty oración. myself. Not all my thoughts, all my opinions. Señor, yo dejo ir todas mis opiniones, todo mi Everything ser, I Señor. think I know, Todo here, lo que here, creo here. que sé, aquí Here. está a tus pies, Señor. Lord, you know everything. I do Señor, not. tú sabes todo, yo Can no I sé hear the nada. voice of somebody praying with me this Puedo morning? escuchar la voz de alguien orando conmigo en esta I mañana. don't know the answers to everything. Yo no sé la respuesta a todo. I don't know what news to believe or not believe. Yo no sé qué noticias creer o no creer, But I believe you. pero yo te creo a Lord, I believe you. ti. Yo creo a ti, Señor. Spirit of God, teach me. Espíritu de Dios, enséñame. Feel Him speaking inside your heart right now. Y Él Come va a estar on. hablando en tu corazón Connect. ahora mismo. Come on, church. Connect. Conéctate, Some of you iglesia. haven't had this in a long time. Algunos no han tenido esto por mucho tiempo. You've been feeding yourself with the world, the spirit of the world, oh, Te so estás much. llenando con la letra de la palabra y eso es todo. Change your diet today. Cambia tu dieta hoy. Join me in prayer. Spirit of God, Únete en teach oración me. conmigo. Espíritu de Dios, Show me háblame. the truth. Muéstrame tu verdad. Give me discernment. Dame discernimiento. And when He does, you'll sense in your spirit the Y cuando Él lo yes. haga, tú vas a sentir en tu espíritu la You'll aprobación. feel joy. You'll feel Vas a sentir peace. gozo, vas a sentir paz. You'll become more loving Vas a ser más amado. because God is working the fruit of His Spirit inside of us. Porque Dios está poniendo su espíritu dentro de nosotros. As people in Christ are praying right now, Como el pueblo de Dios está orando ahora. people coming to the throne of grace Las personas están viendo el trono de gracia. and emptying their arrogance and pride. Empty, Y empty, empty. vaciándose de su arrogancia y de su Lord, orgullo. your way, not mine. Señor, tu manera y no la mía. Is there anybody here today that is not connected to God because they have not yet come to Christ? Hubiese alguien aquí que no está conectado con Dios porque aún no ha venido a Cristo. I'm looking around and I'm seeing mostly family. Thank God for the Estoy family. mirando alrededor lo que veo mayormente la familia y gracias a But I Dios por put la out this familia. invitation anyway. Pero doy esta invitación de todas maneras. If you're here or if you're watching from far away Porque si estás aquí o estás mirando de distancia and you've never said, Jesus, I need you. y nunca has dicho Jesús te necesito, I surrender my life to you, yo Jesus. rindo mi vida a ti, Jesús. I'm going to ask you to bow your head wherever you may be. Te voy a pedir que inclines tu rostro donde quiera que In estés. this house or anywhere in the world where you are right now. Ya seas en esta casa o alrededor del mundo donde sea Bow que your estés. head and say, Jesus, I need you. Inclina tu rostro y di Jesús te necesito. I surrender to you. Yo me rindo a ti. Everything I am, I give to you. Todo lo que soy Come lo on, doy a right ti. now. If you're Ahora. sensing the pull to do this, it's because the Holy Spirit is saying, come. Si estás sintiendo ese alón para decir esto es porque el Espíritu Santo te está If llamando. today you hear His voice, don't harden your heart. Si hoy escuchares su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Come to Jesus Christ. Ven a Jesús. If anybody here is doing that, Si alguien aquí está haciendo esto, maybe for the first time, tal vez por primera vez, maybe you knew Him and you fell away. tal vez le conocías y te apartaste, The door is open, la puerta está and the abierta. Spirit is saying, come. El Espíritu te dice, The Holy ven. Spirit is saying, come.
el Espíritu Santo te dice ven. If there's anybody in this house here present that is receiving this message and coming to Christ, Si hubiera alguien en esta casa presente que está recibiendo este mensaje de venir a Cristo, Jesus says, acknowledge me before people. Jesús dice Acknowledge que le him. reconozcas delante de los hombres, Acknowledge Jesus before people, que reconozcas a Jesús delante de los and hombres, he will acknowledge you. y Él te va a reconocer a ti. So if you just said, Jesus, I need you, Así que si dijiste Jesús, te I necesito, surrender to you, yo me rindo a ti, I'm going to ask you to raise your hand where you are. te voy a pedir que levantes tu mano donde estás. Here in the sanctuary, up in the balcony, if you're Aquí en here, el santuario o en el balcón donde raise it estás. high so I can see that hand. Levántala alto para poder ver esa mano. If there's anybody who hasn't done it yet, let me see that hand Si high. ves a alguien que no lo ha hecho todavía, déjame And ver at esa that mano. moment in heaven, Jesus will say, Father, I died for that person. Y en estos momentos el Señor va a decir en el cielo, Padre, yo di mi vida por esa persona. Is that a hand to my left here, Nydia? Is that a hand going up for Christ? Tengo una Here mano you para are. Cristo. Gloria a Dios. Thank God. Thank you, Lord. There's a hand going Gracias, up high Señor. for Hay una Jesus mano que se Christ. levanta para Jesús. See what I said before when I'm making an altar call? ¿Ves cuando digo cuando hacemos el llamado al altar? So many of you are now praying. Thank you. Eso indica que estabas orando. Gracias. There are still some people going like this around. Don't do that. Hay algunas personas que todavía están She's mirando. coming No to hagas Christ eso. because the Spirit is drawing her. Ella viene a Cristo porque el Espíritu la está trayendo. I'm going to ask her to come. Please stand before the Yo altar with pedí me. que venga Lydia, y se bring her pare up. Bring her frente al up. altar. Can come and stand before this altar this morning. Thank you so much. Anyone else need Christ? This altar is open for you Alguien too. más que necesita a Cristo, este altar está abierto para usted también. We're gonna be praying with this soul. Is there anyone else who needs to make their peace with God? This is it. Vamos a orar por esta alma y alguien más que necesita hacer su paz con Dios. And if you're watching from far away, you can pray the prayer I'm going to lead her in right now. Y si está mirando de la distancia, usted puede también unirse a esta oración que vamos a hacer ahora con ella. I congratulate you on what you're doing at this moment. Les felicitamos por lo que está haciendo en este momento. All heaven is watching, Todo el cielo está mirando and we are witnesses with heaven y somos testigos con el cielo of your decision for Jesus Christ. de tu decisión para Jesucristo. In that attitude of humbleness, I see the humility. Keep with your head Esa bowed actitud de humildad, manténla and your eyes closed. Say this prayer with me y di esta oración conmigo. out loud, okay? Say with me, Dear God, Y querido Dios, I recognize yo reconozco that I have sinned against you. que yo he pecado contra ti. I'm sorry for my sins. Yo me arrepiento de mis pecados. I turn away from my sins. Yo me aparto de mis pecados. And I receive Jesus Y yo Christ recibo a Jesucristo as my Savior como mi Salvador and my Lord. y como mi Señor. And with the help Y con la ayuda of the Holy Spirit, del Espíritu Santo, I will follow you, Jesus, voy a seguirte, Jesús, all the days of my life. todos los días de mi vida. Thank you, Lord. Gracias, Señor. I believe your word. Yo creo en tus palabras. The blood of Jesus Christ La sangre de Jesucristo has washed away my sins. ha limpiado mis In pecados. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Yes. Gloria a Dios. Everyone, stretch your hands over her. Extiende su mano hacia ella. Father, we thank you for this decision this day. No one comes unless you draw them by your Spirit, and you've drawn her. Thank you for calling her. Thank you that she said yes. Now, Lord, in the authority of your word, we know her sins have been forgiven. We know she is taken out of the kingdom of darkness and transported into the kingdom of Jesus Christ, reconnected to you, Lord God. May she grow in grace, grow in knowledge of the word. May she know you, love you, and serve you all the days of her life. And we break all the plans and attacks of Satan against her, proclaiming her to be yours forevermore in Jesus' precious name. And the church agree with amen. Amén. Congratulations. May the Lord bless you. Sí, amén. Nydia is going to give you something to take home with you so you could read and begin to start walking in the faith of Him. Here it is right now, actually. That little packet, this is for you. Please take it home with you. And we're here to serve you in the Lord and see you grow in Christ. Amen. We love you very much. God bless you. Church, give God praise for her decision. Whew. Hallelujah. There's nothing better than this. Nothing, No hay nothing. nada mejor que esto. Than a person coming to Christ. How many Que la agree? persona venga a Cristo. ¿Cuántos están de How acuerdo many con esto? agree? This is the biggest thing that can Eso es lo happen. más grande que puede pasar. You know what the next biggest thing is? Lo próximo más grande que hay Is for you and I to get deeper. es que usted y yo nos profundicemos. Deeper. Más profundo. Yeah. So join me now. Everyone, pray. Únanse conmigo, por Lord, favor. make me deeper. Make me deeper, Lord. Hazme más hondo, más profundo.
Lord, help me to learn to hear you. Ayúdame a aprender Come on now. a escucharte. Help me to take my time as I learn of your ways. Ayúdame a coger mi Come on. tiempo mientras que aprendo tus caminos. If you can't cry, tell the Lord, Lord, help me cry. Diga al Señor, Señor, ayúdame a gemir. If you're emotionless, you're not. They're there. They're just buried. That's all. Si no tienes emociones, están ahí Let the enterradas. Spirit of God reach Deje down que el Espíritu de Dios and release those tears you've le locked inside you all these y suelte years. esas lágrimas That's que right. están cerradas dentro de usted todos esos años. Algunas personas tienen que soltarse y aprender a llorar delante de Dios. Lo siento en el Espíritu ahora mismo. Pídale al Señor, hazme llorar, Señor. Ask the Lord to make you cry. Desátame, Señor, que necesito vaciarme. Algunos de ustedes aquí tienen amarguras Loose me, Lord. antiguas, viejas, Some of you have que están old encerradas bitterness dentro de ti. Hace that are- tiempo algo te pasó. they're locked within you. Algo Something happened a long time algo ago. te sucedió y tú te encerraste. And you closed yourself. No te quedes así Do encerrado, not encerrada. remain closed like that. Suelta. Deja que Release la it. brisa dulce del Espíritu Santo Let the sople ahora sweet mismo breeze of the Holy Spirit breathe over you right now. y limpie ese corazón, And let it limpie esos cleanse recuerdos. your heart and cleanse those Siento el memories. poder del Espíritu Santo ahora I feel the mismo power of the obrando. Holy Spirit right now working. Cada cual venga delante del Each of you Todopoderoso. come Señor, abre before mi the corazón. Almighty. Say, Lord, open my heart. Que ese amor que tú derramaste yo lo pueda that sentir. love that you shed, I could feel it. Pero yo confieso que está en mí ese amor. But Yo lo I tengo. confess that it's within me. Yo I lo have tengo. it. Dígalo. Yo Say tengo it. el amor de Dios. I Dígalo. have the love of God. Estás Say it. confesando lo que dice la palabra. Confess what the word says. Ahora déjame sentir ese amor, Señor. Let me feel that love, Que Lord. puedo sentir el gozo de tu I espíritu. want to feel the joy of the Puedo sentir Spirit. la alegría que tú le das a los que te sirven, I want to feel Señor. the joy that you give to ¿Cuántos those alaban that a serve Dios you? en esta mañana por How many ello? worship the Lord this morning? Recibe esa liberación. Receive that Recibe esa deliverance. libertad. Receive that En el freedom. nombre de Jesucristo de Nazaret. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Señor, sigue tu obra en cada vida, te lo ruego. Continue to work in Y every a ti life, sea la Lord. alabanza por los siglos de los To you siglos. be all the praise Amén, Señor. forever and ever. Amén, Señor. Amen, Lord.